Buen día, hermanos y hermanas. Es un gozo contactarnos con ustedes una vez más. Es una alegría de veras. Ya hemos arrancado, hemos iniciado y nos sentimos emocionados porque estamos teniendo este encuentro con ustedes. Como les decía en la presentación, queremos motivarles a que lean la Biblia con estas líneas, con estas palabras, con este tiempo. Queremos también recibir de ustedes inquietudes o retroalimentación también, porque sabemos que nadie hace las cosas perfectas. Retroalimentación para mejorar, pero también inquietudes de ustedes que les puedan ir surgiendo al ir escuchando estos temas, al ir escuchando estas ideas. Les puede surgir ideas, inquietudes, preguntas, compártanlas en nuestro canal. No hay problema, que en la medida de nuestras posibilidades y conocimientos y experiencias se las podemos ir respondiendo. Si no, como les dije también, contestación de grupo, recurriré a mis maestros, recurriré a las personas que me han servido de inspiración y de formación para poderles responder. Habíamos visto o habíamos comenzado el recorrido por algunos principios hermenéuticos o algunos principios de interpretación que nos ayudan a tener un marco sano, saludable para entender la Biblia, para interpretarla y para aplicarla. El primero había sido el que dice: la Biblia es nuestra única y suprema norma de fe y conducta. Decíamos que ese principio se basa en el hecho del valor que tiene la Biblia. Miren, para nosotros los cristianos este libro es el libro sagrado. Si usted le pregunta a un musulmán, ¿cuál es el libro sagrado de un musulmán? El Corán. Si usted le pregunta a un hindú cuáles son sus libros sagrados, le va a mencionar 4 libros sagrados, que no los menciono porque los nombres son bien enredados y voy a quedar enredada en mi lengua. Son 4 libros, esos son sus libros de referencia. Entonces, cada religión, por así decirlo, cada grupo religioso ha aceptado un cierto libro sagrado. En el caso del cristianismo, nuestro libro sagrado es la Biblia, que la consideramos la palabra de Dios escrita. El lugar, a mí me gusta más decir, el lugar de encuentro con el Dios vivo que inspiró la Biblia. A mí me gusta más decir eso. Ahora bien, ese es el principio que habíamos visto. Ahora queremos compartir con ustedes el principio que se titula, que se designa así: la Biblia se interpreta a sí misma. Ella es su mejor intérprete. Es un principio que da la impresión que no se necesita nada más que la Biblia para poderla entender. Y en cierta medida sí es así, pero en cierta medida vamos a ver que, digamos, no es tan así. Se necesitan instrumentos que no están en la Biblia para poderla entender. Pero esto tiene que ver, hermanos, no tanto con los instrumentos auxiliares, llamémosle así, como cuando usted está en la universidad o en un colegio o llevando un curso de capacitación. Yo he conocido que le dan a uno una bibliografía básica, pero también algunos docentes le damos, porque su servidor también es docente, le damos una bibliografía auxiliar. La bibliografía básica tiene que ver con los contenidos directos que uno comparte, pero la bibliografía auxiliar tiene que ver con los contenidos que uno comparte, pero es para ampliar los contenidos, para profundizar los contenidos. Ese es el sentido de la bibliografía básica y bibliografía complementaria o auxiliar de todos los cursos o asignaturas que uno tiene. Entonces, no estamos hablando de eso. Para entender correctamente la Biblia, sí, vamos a necesitar la Biblia misma, por supuesto, como la fuente primaria, pero también vamos a necesitar, y de eso vamos a hablar en otro programa, vamos a necesitar de algunas fuentes auxiliares. Se los adelanto: comentarios de la Biblia,
Vamos a necesitar diccionarios teológicos o exegéticos. Vamos a necesitar geografía bíblica, libros de geografía bíblica, del contexto bíblico, de la cultura del tiempo de la Biblia, etc. Ese es el material auxiliar que me habla acerca de la Biblia, de contenidos que no necesariamente están explícitos aquí en el texto, pero que me ayudan a mí. Le van a ayudar a ustedes, que le van a ayudar al que lee con interés de entender mejor la Biblia, ese mensaje. Aquí de lo que se está hablando es, dice aquí, lo vuelvo a repetir, la Biblia se interpreta a sí misma, ella es su mejor intérprete. Esto se hizo, hermano y hermana, en el sentido, en el contexto en el que se dijo esto fue que se quería evitar que yo como intérprete de la Biblia le añadiera o le quitara a la Biblia cosas. Ese era el sentido de este principio. La Biblia dice, se interpreta a sí misma, ella es su mejor intérprete. Es decir, había una, digamos así, costumbre cuando se enunció este principio de que los intérpretes de la Biblia le quitaban o le agregaban a los textos de la Biblia, y entonces cuando se miró esa deficiencia se enunció este principio. Como dice aquí, este principio nos previene de cometer errores de interpretación, el error de la omisión. ¿La omisión qué es? Consiste en citar solo aquella parte del pasaje que conviene y omitir el resto. Miren qué interesante. La omisión es un ejercicio que a veces dice, consiste en citar solo aquella parte del pasaje que me conviene. Por ejemplo, cuando los maridos le decimos a las esposas, mirá, la Biblia dice, mujeres están sujetas a sus maridos. Esa es una cita parcializada, conveniente. A mí me conviene como varón, a lo mejor con un trasfondo machista, decirle a mi esposa que la Biblia dice, mujeres están sujetas a sus maridos. ¿Por qué es una omisión? Porque yo omito el texto que está anterior a ese. Hay un texto anterior que dice, estén sujetos los unos a los otros. Y hay un texto más adelante que dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces, cuando yo solo hice la selección y le recordé a mi esposa que el texto, la porción del texto que dice, mujeres están sujetas a sus maridos, ahí estoy haciendo una omisión, estoy haciendo una cita parcializada. ¿Por qué? Por mi trasfondo machista, por mi trasfondo, digamos así, cultural machista. Entonces, cuando decimos la Biblia se interpreta a sí misma y ella es su mejor intérprete, trata de evitar este tipo de desviaciones en la lectura y en la aplicación de la Biblia. Pero también está lo contrario, la adición. O sea, cuando le queremos agregar a la Biblia lo que no dice en realidad. ¿Cuántos hemos crecido o crecimos con aquel dicho de que si el Señor dice, ayúdate que te ayudaré? La palabra de Dios dice, ayuda que te ayudaré. Yo estoy todavía buscando ese texto y no lo he encontrado. Una vez ofrecimos hasta $100 de premio al que diera la cita correcta de dónde aparece ese texto. O el que madruga, Dios le ayuda. La Biblia dice, o la palabra de Dios dice, que el que madruga, Dios le ayuda. También aquí hay que ofrecer un premio, porque ese texto yo no lo he encontrado todavía. Entonces, estamos agregando, pero hay un ejemplo clásico
de omitir y de agregar, que es Génesis 3, del 1 al 3, cuando la serpiente está platicando con Eva, con la mujer. La serpiente, dice, era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Fíjense bien lo que le pregunta la serpiente a la mujer. ¿Es verdad, le dice, que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Cuando lo que Dios les había dicho en Génesis 2:15 es lo siguiente, hermanos. Por eso es como la serpiente omitió, y no solamente omitió, sino que cambió. Y dice Génesis 2:15, que es cuando Dios le da la orientación al hombre y a la mujer: puedes comer de todos los árboles del jardín. Hoy miremos lo que le dice la serpiente. Es verdad, le dice, que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. O sea, está cambiando. Porque Dios les dijo, pueden comer de todos los árboles del jardín. Pero había uno que no. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Miremos ahora la respuesta de doña Eva. Miremos la respuesta de doña Eva. Versículo 3 de Génesis 3. Pero, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, hasta ahí vamos bien. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol. Ahí estamos bien. Ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Vuelvo a leer lo que realmente Dios les dijo. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Dios no les dijo, ni lo toquen, pero ya va agregando doña Eva la expresión ni lo toquen, como para darle más dramatismo, como para darle más, como para decir, este Dios es demasiado, qué bárbaro. Eso es omitir o adicionar a la Biblia. Con este ejemplo que acabamos de ver de Génesis 3, del 1 al 3, ejemplificamos este principio de que la Biblia se interpreta a sí misma. Ella es su mejor intérprete. En el sentido, hermanos y hermanas, que no debemos ni de omitir o hacer citas parcializadas de la Biblia, producto de o falta de conocimiento o de un prejuicio o de algo que yo quiero intencionadamente hacer, o tampoco adicionar, agregar a la Biblia lo que no está escrito, lo que no ha sido dicho. Entonces, hermanos y hermanas, como les decía, esto nos sucede a diario. Esto nos puede suceder incluso sin malas intenciones, pero este principio hermenéutico nos previene. Debemos de dejar decir a la Biblia lo que ella dice, sin quitarle y sin ponerle. Eso es lo importante. Y recuerden que hay una advertencia en Apocalipsis: hay de los que quiten o agreguen a esta palabra. Estoy parafraseando porque no lo puedo decir de memoria, pero sí estoy parafraseando el mensaje con el que termina Apocalipsis. Hay de los que agregan o quitan a esta palabra profética que se está diciendo. O sea, que esto lo hacemos a veces inconscientemente, sin tal vez malas intenciones, como por ejemplo los maridos que a lo mejor quieren que la señora te sujeta a ellos, entonces sí solo le leen ese texto, pero no le leen que estén sujetos los unos a los otros.
o que el varón debe de amar a la mujer como Jesús la amó, que ya eso cambia las cosas. No es una sujeción de orden, es una sujeción de amor. Pero bueno, ese es el principio que queríamos compartir con ustedes, y la lección es esa. Debemos de dejar que la Biblia nos diga lo que ella quiere decir, sin quitarle, sin adicionarle. Y ahí entonces la exégesis, la herramienta con la que nosotros vamos a descubrir ese mensaje, nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar a sacar lo que realmente ella dice. ¿Por qué? Porque con el método vamos a estar respetando el pasaje bíblico, respetando, y no tanto el texto, sino lo que el texto representa, que es la palabra de Dios para nosotros. La palabra de ese Dios vivo que quiere transformarme a mí y a los que están a mi alrededor. Bien, hermanos y hermanas, ya hemos visto dos principios: la Biblia como norma suprema de fe y conducta, y ahora la Biblia se interpreta a sí misma, o sea que no necesita, es su mejor intérprete, no hay que quitarle ni que ponerle, hay que respetar el mensaje que ella nos da en cada texto. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo encuentro.